Soy Aranza y el tema que vamos a ver hoy es cáncer gástrico. Entonces, para comenzar, pues vamos a recordar un poco de anatomía. Como sabemos, pues el estómago está formado por 4 porciones principales: el cardias, el fondo, el cuerpo gástrico y la porción pilórica. El cardias va a hacer esta unión, o se va a encontrar en la unión esofagogástrica. Y histológicamente aquí vamos a encontrar más glándulas mucosas. En cuanto al cuerpo y el fondo gástrico, aquí vamos a encontrar ya por ahí células más especializadas, ahorita las vamos a ver. Y por último, en la porción pilórica, que esta la podemos dividir en esta porción más cercana al cuerpo gástrico, en antropilórico, y más lejos, unido al duodeno, en el canal pilórico. En la curvatura menor se va a insertar el aumento menor, que como ya vimos, pues va a formar el ligamento gastrohepático. Y de este lado, en la curvatura mayor, pues igual el aumento mayor que va a caer, ¿no? En cuanto a la irrigación del estómago, principalmente va a estar dado por la arteria gástrica izquierda. 29, Barbarita. En el lado de la curvatura menor, que se va a hacer anastomosis con la arteria gástrica derecha, que la arteria gástrica izquierda va a ser rama del tronco celíaco, y la derecha de la arteria hepática. En el caso de la curvatura mayor, pues va a estar irrigado por la arteria gastromental izquierda, también por la derecha. Un chaleco de los que uso los larguitos. De la arteria esplénica, y en el caso de la gastromental derecha va a ser rama de la arteria. Es bonito y no es pesado. El drenaje venoso igual va a estar dado por las venas gástricas izquierdas y también por la derecha. Esto va a ser importante porque pues todo este drenaje va a llegar a la vena porta. Y eso pues va a ser importante en la vía de diseminación, que vamos a ver que el hígado va a ser uno de los principales órganos. En cuanto a la histología, la pared gástrica, ya vimos un poquito ayer, va a estar formada por capas. Vamos a encontrar la mucosa, la submucosa, donde se encuentran la mayoría de los vasos y de los conductos linfáticos. También la muscular, con sus 3 capas, en el caso del estómago, y por último la serosa. Centrándonos un poquito solo en la mucosa, esta va a estar formada por estas foveolas gástricas, en las cuales pues vamos a encontrar pues cierto tipo de glándulas. El epitelio principal, en el cuello vamos a tener células, sobre todo productoras de moco. Más abajo en el cuello podemos encontrar células oxínticas o parietales, que son las encargadas de producir el ácido clorhídrico y también el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Por último, en la base también podemos encontrar células zimógenas o principales, que estas pues van a estar encargadas de sintetizar y en la secreción de proenzimas, como son la lipasa gástrica y el pepsinógeno. Entonces, ahora sí, ya entrando al tema, las neoplasias malignas del estómago van a representar la segunda causa, van a ser las segundas más comunes del tubo digestivo, seguidas de las del cáncer colorectal, que ya vimos anteriormente. En cuanto a las neoplasias primarias, la más frecuente va a ser el adenocarcinoma, con un 95%, que es el que nos vamos a centrar en esta exposición. Seguido del adenocarcinoma va a estar el linfoma, con un 4%, y por último el tumor maligno del estroma gastrointestinal, con un 1%. También podemos encontrar angiosarcomas, carcinoides y carcinosarcomas, pero en una menor proporción, o son muy raros. En cuanto al lugar en donde más frecuentes se localizan las neoplasias, el más común va a ser el antro, con un 50%, seguido del cardias, con un 25%,
en la curvatura menor hasta un 20% y en la curvatura mayor de un 3 a un 5%. Y pues bueno, esto es importante porque pues tanto los sitios más comunes pues nos pueden dar diferentes tipos de sintomatología que ahorita vamos a ver. En cuanto a la epidemiología, el adenocarcinoma gástrico es la cuarta causa de cáncer a nivel mundial y la tercera causa de muerte por cáncer en México. La incidencia va a variar de acuerdo a las regiones geográficas. Se reportan tasas más altas en Asia, también en algunas partes de Europa y en América del Sur. Las tasas más bajas se encuentran en algunas partes de África y en América del Norte. En el caso del continente asiático, Japón va a ser el país con mayor incidencia. Se reportan casos de 82 por 100,000 habitantes y pues esta va a ser la principal causa de muerte por cáncer. Es por eso que en Japón pues sí existen estos programas de detección temprana. Y pues obviamente tienen un mejor pronóstico. En cambio, en México se considera que es un país de incidencia intermedia. Se reportan de 10 a 20 casos por 100,000 habitantes y en un estudio epidemiológico se reportó que los estados con mayor incidencia son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Desafortunadamente, en el caso de México, pues 10% de los pacientes con cáncer gástrico son diagnosticados en etapas iniciales. En cuanto a la edad, más del 90% son personas mayores de 50 años. También es más frecuente en hombres con una relación 2:1 y también se ha asociado a un nivel socioeconómico bajo. Algo importante es que la incidencia mundial ha disminuido en las últimas décadas y esto se debe pues al reconocimiento de ciertos factores de riesgo como lo son las infecciones por Helicobacter pylori, pues obviamente su tratamiento y algunos otros factores tanto ambientales y dietéticos que se han ido pues relacionando. Y bueno, nada más aquí les coloqué como esta imagen donde se ven como los colores más bonitos y pues la incidencia. En cuanto a los factores de riesgo, podemos encontrar el sobrepeso u obesidad, que el peso corporal excesivo se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer gástrico. Y pues esta asociación va a aumentar conforme incremente el índice de masa corporal. También el tabaquismo, que como vemos pues en las mayorías de las neoplasias pues es un factor de riesgo. Se estima que incrementa 1,5 veces y también es mayor en hombres. En cuanto a los factores dietéticos, pues es característico encontrar una dieta rica en sal y en alimentos encurtidos o ahumados. También las carnes procesadas, como las salchichas, el tocino, la carne seca, y estas carnes procesadas son consideradas carcinógenos del grupo 1 por la OMS, y esto pues significa que ya está pues, comprobado y confirmado que producen pues neoplasias, al igual que el tabaco. En cuanto a los componentes o los compuestos nitrosos, estos pues los podemos encontrar en algunos alimentos como verduras. También se utilizan como aditivos en algunos quesos y embutidos. Estos compuestos van a ser absorbidos por el estómago y en este caso las bacterias gástricas van a ser las encargadas de convertirlos en nitritos. Estos nitritos son considerados ya carcinógenos que van a producir, pueden producir mutaciones y toxicidad, lo que va a ocasionar pues lesiones gástricas precancerosas. Otro factor de riesgo son las infecciones y entre estas pues la más importante va a ser infección por Helicobacter pylori, que es la principal causa de cáncer gástrico. Igual por la OMS es considerado un carcinógeno de tipo 1. Padecer esta infección va a incrementar alrededor de 3 veces el riesgo de aparición de cáncer gástrico. Y en México se calcula que alrededor del 80 al 90% de la población se encuentra infectada por esta bacteria. Pero solo un porcentaje puede desarrollar ya sea una úlcera duodenal, como vimos ayer, o un cáncer gástrico. Se ha estudiado de qué depende esto y principalmente se ha asociado a
pues a la intensidad de la infección y también a la distribución anatómica. En casos de que se encuentre una gastritis de predominio antral, se ha observado una disminución en el ácido clorhídrico, lo que va a condicionar a la formación de una úlcera duodenal. En el caso de que la gastritis sea de predominio en el cuerpo, igual se relaciona con una disminución de ácido clorhídrico, pero aquí pues también se ha encontrado atrofia gástrica progresiva, condicionando pues al final el cáncer gástrico. Otros mecanismos de carcinogénesis también son los factores bacterianos, entre ellos la cepa virulenta CAF-A, la cual pues se ha relacionado con pues alteraciones en la estructura del ADN, en supresión de algunos genes, factores del huésped como los polimorfismos de genes de citocinas, como la familia de la interleucina 1 y también de TNF. Entre los factores pues dietéticos ambientales, ya vimos un poco en la diapositiva anterior, y pues estos pues van a condicionar un daño a la mucosa, puede ser de manera crónica, y pues favoreciendo el desarrollo de un entorno gástrico para alguna infección. Otros factores, también se encuentra el virus de Epstein-Barr, que cerca del 10% de los adenocarcinomas son portadores de este virus. No está claro cómo induce el cáncer, pero se cree que, pues, al igual que el Helicobacter pylori, puede promover la activación de genes involucrados en el crecimiento celular y también, pues, silenciar algunos otros genes reguladores. Por otro lado, también tenemos las cirugías gástricas, sobre todo las gastrectomías subtotales, en las cuales pues el riesgo va a estar presente 15 a 20 años posterior a la cirugía. El procedimiento de Billroth 2, que más o menos vimos ayer, que es de este lado, que va a ser una conexión entre pues el remanente del estómago y se crea una conexión con el yeyuno, y esto se debe principalmente a pues la irritación que va a tener la mucosa gástrica por el paso tanto de las enzimas pancreáticas como de la bilis. Pues por lo tanto se recomienda pues una vigilancia en los pacientes que son sometidos a esta cirugía. En cuanto a los factores genéticos, el más común es las anomalías que afectan al gen supresor P53. También se ha encontrado una sobreexpresión del gen COF2, y se mencionaba que el riesgo puede aumentar de 2 a 3 veces más con antecedentes familiares de cáncer gástrico. También encontramos pues los síndromes, ¿no? de poliposis adenomatosa familiar, que también, como vimos en el cáncer de colon y recto, pues puede aumentar la prevalencia de un 35 a un 100%. También el síndrome de Lynch, con un riesgo del 13% de cáncer gástrico. Otro factor es el grupo sanguíneo A, que tiene un riesgo del 20% más comparado con los otros grupos sanguíneos. Y bueno, también se ha investigado su relación, pero no se debe tanto a los componentes del antígeno, sino a todos los genes que están involucrados, ¿no? Y por último, la anemia perniciosa, que pues es causada por una gastritis atrófica autoinmune. Hay pérdidas de células parietales, que ya vimos que son las productoras del ácido clorhídrico. Por lo tanto, pues puede haber una sobreexpresión bacteriana y pues crear más componentes, ¿no? Que pues dañen la mucosa. 5 del 10% de estos pacientes pueden desarrollar cáncer gástrico. Ahora, también tenemos pues lesiones premalignas. Ya vimos un poco de los pólipos, esto pues nada más es como un recordatorio que se pueden dividir en neoplásicos y no neoplásicos. En cuanto a los neoplásicos, están los pólipos adenomatosos, que estos sí tienden a malignizarse, sobre todo aquellas lesiones mayores a 2 centímetros. También los pólipos de las glándulas del fondo gástrico, y estos se van a encontrar relacionados con el uso de inhibidores de la bomba de protones. En cuanto a los no neoplásicos, los más frecuentes son los hiperplásicos. Estos, pues su malignización es infrecuente y se han asociado a gastritis crónica por Helicobacter pylori.
Por lo tanto, pues si se erradica pues la bacteria, pues tienden a desaparecer. Y por último, los amartomatosos, ¿no? Que son infrecuentes y también su malignización es poco frecuente. Ahora, en cuanto a las lesiones premalignas, la primera de esta cascada va a ser la atrofia gástrica, la cual va a ser pues pérdida del tejido glandular especializado, puede ser según su ubicación en multifocal o difusa. En el caso de la multifocal, esta va a estar asociada a Helicobacter pylori y va a ser la primera lesión histopatológica de la cascada que ahorita les voy a mencionar. En cuanto a la difusa, esta está más relacionada a la autoinmunidad, por lo tanto, pues asociada a anemia perniciosa, y se cree que esta tiene menor o un menor porcentaje va a progresar a las siguientes lesiones y se debe a que hay pues un menor compromiso de la mucosa. La siguiente es la metaplasia intestinal, la cual es un cambio de un tipo celular diferenciado por otro tipo celular. En este caso, pues de células secretoras a una célula intestinal absortiva, y pues todo esto con el fin de soportar las nuevas condiciones. También está la displasia gástrica o neoplasia intraepitelial. Aquí ya vamos a encontrar pues alteraciones microscópicas, van a ser consecuencia de una maduración epitelial anormal y también de una proliferación celular anormal. Las displasias se pueden clasificar de bajo o de alto grado, y bueno, ahorita vamos a ver la clasificación de Viena. Por último, la úlcera gástrica, que anteriormente se consideraba una lesión premaligna, ahora está en discusión si deben considerarse benignas, pero generalmente se acepta que todas las úlceras gástricas pues deben considerarse como cancerosas hasta que se demuestre lo contrario, y bueno, ahorita les voy a explicar por qué. En cuanto a la clasificación de Viena, por la OMS, esta pues ordena 5 categorías. Estas son pues las lesiones premalignas, aquí está la displasia. Entonces, pues de acuerdo a esta clasificación, nos permite adoptar un manejo clínico. En resumen, se recomienda que aquellos pacientes con displasia de bajo grado, que pueden llegar a tener un riesgo del 10 al 20% de desarrollar cáncer gástrico, se realice un seguimiento endoscópico. Y en cambio, aquellos pacientes con displasia de alto grado, con un riesgo hasta del 100% de desarrollar cáncer gástrico, pues sean resecados vía endoscópica o quirúrgica. En cuanto a los factores protectores, mencionaban 3. El primero es una dieta rica en frutas y verduras, ya que se ha demostrado que puede llegar a reducir de un 30 a un 40%, y esto se debe a su alto contenido de vitamina C y betacarotenos, que tienen un efecto antioxidante, por lo tanto, pues van a reducir estos compuestos, ¿no? Nitrosos, que son, pues, como mencioné, considerados pues cancerígenos. Un segundo factor protector son los AINES o aspirina, y pues lo relacionan con la inhibición, ¿no?, de las enzimas COX, que están implicadas en la respuesta inflamatoria. No se recomienda tomar rutinariamente estos fármacos para prevenir el cáncer, ya que pues están relacionados pues al desarrollo de úlceras, también a sangrados. Por lo tanto, pues todavía hay estudios que están evaluando el uso de estos fármacos como factores protectores. Por último, se encuentra el efecto de migraciones de aquellas poblaciones que migran a zonas de bajo riesgo y pueden reducir este riesgo en segundas y terceras generaciones, principalmente al cambio en el estilo de vida y a la exposición a factores ambientales. En cuanto a la etiopatogenia, el modelo más aceptado actualmente corresponde a la secuencia de Correa. Ya vimos un poco acerca de las lesiones premalignas, entonces pues va a ser como más fácil esto. Entonces pues el proceso puede iniciar con una infección, en este caso por Helicobacter pylori, que es lo más frecuente. Si esta bacteria pertenece a la cepa positiva para CAF-A,
Entonces, como ya vimos, pues puede estimular la proliferación de células, puede inhibir la apoptosis, va a interferir en mecanismos antioxidantes, puede provocar alteraciones en la estructura de ADN y también en sus procesos de reparación. Si a esta infección le sumamos un estilo de vida o una dieta alta en sal, pobre en vitamina C, también polimorfismos en genes de citocinas, pues puede llegar a provocar una gastritis crónica. Si este estímulo continúa, pues posteriormente puede llegar a evolucionar una gastritis atrófica. Va a haber pérdida de estas células especializadas, va a disminuir el ácido clorhídrico, va a haber sobrecrecimiento bacteriano, y con el fin de pues resistir a estas nuevas condiciones, pues va a haber un cambio, ¿no?, de las células, provocando una metaplasia intestinal. Si continuamos con el estímulo, entonces pues puede llegar pues ya a producir alteraciones microscópicas, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, y pues al final un cáncer gástrico, sobre todo de tipo intestinal. Ahorita vamos a ver el otro tipo que existe. Y bueno, esta es como la secuencia. También hay, si se fijan aquí, hay unas flechitas como en sentido contrario, y es que existen pruebas de que hasta cierto punto se puede producir un retroceso significativo, obviamente pues eliminando el estímulo. En este caso, pues erradicación del Helicobacter pylori y cambios en el estilo de vida. En cuanto a las clasificaciones, la clasificación de Lauren lo divide en subtipo difuso, mixto e intestinal. El más frecuente es el intestinal, también es más frecuente en hombres, va a predominar en zonas de alta incidencia por Helicobacter pylori, por lo tanto pues se va a relacionar a las lesiones premalignas que les acabo de mencionar. Histológicamente se van a presentar pues estas grandes masas tumorales, y en cuanto a su diseminación, la más común es hematógena. En este caso pues el órgano más afectado es el hígado. En cuanto al difuso, este va a ser más frecuente en mujeres jóvenes, en personas de tipo sanguíneo A. En este caso, las células van a presentar menos cohesión, va a favorecer esto su diseminación, ya sea a submucosa, mucosa o más allá. Tienen un peor pronóstico y pues se va a caracterizar por estas células en anillo de sello, que son estas grandes vacuolas que empujan el núcleo hacia la periferia. También existe esta otra clasificación de la OMS, de acuerdo a sus características histológicas, y en la de adenocarcinoma pues hay de tipo papilar, tubular, mucinoso, en células en anillo de sello. El papilar y el tubular pues corresponden al tipo intestinal, y el de anillo de sello pues al tipo difuso. Pero me parece que, esta no se ocupa tanto, se ocupa más la de Lauren, porque pues combina tanto pues características clínicas, histológicas y también epidemiológicas. Otra forma de clasificar también es de acuerdo al nivel de invasión de la mucosa, y pues esto va a tener relevancia en decisiones terapéuticas y de pronóstico. El primero es el cáncer precoz gástrico, o también se conoce como incipiente. Este tumor va a estar limitado solamente a la mucosa y a la submucosa. Entonces, en el caso de T1A, solo va a ser mucosa, T1B va a llegar hasta la submucosa. En cuanto a la diseminación, la mucosa gástrica, a diferencia de la submucosa, pues tiene menor vasos linfáticos. Por lo tanto, pues va a tener una menor probabilidad de diseminación, con un 3%, y en el caso de la submucosa, de un 15 a un 20%. En el caso del cáncer gástrico avanzado, que pues desafortunadamente es el más frecuente al momento del diagnóstico, va a ser aquel tumor que pues ya va a invadir la muscular, la serosa, e incluso puede ir más allá. Por lo tanto, pues vamos a hablar de un T2, T3 y T4. En el caso de la diseminación, la muscular tiene un riesgo del 40%, la subserosa del 70% y la serosa del 90%. Aquí también incluí un tipo de diseminación
que es diseminación por continuidad, que se conoce como limitis plástica. Esto va a provocar un engrosamiento y aplanamiento de las rugosidades. No sé si lo puedan notar aquí. Lo que va a dar pues mayor rigidez a la pared gástrica, y pues tienen un mal pronóstico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el cáncer gástrico en sus estadios iniciales es asintomático hasta en el 80% de los pacientes, y aquellos pacientes que presenten síntomas, pues estos pueden ser leves o inespecíficos. La pérdida de peso y el dolor abdominal son los más frecuentes. En el caso de la pérdida de peso se presenta hasta en más del 60% de los pacientes, y pues esto se debe a una ingesta deficiente por una disminución en el consumo de alimentos. También puede estar involucrado la falta de apetito, la saciedad temprana. En cuanto al dolor abdominal, este se presenta con mayor frecuencia en epigastrio. En un inicio puede ser leve y transitorio, o incluso puede ser constante e intenso. También se ha observado en los pacientes un dolor de tipo ulceroso, que recordemos que es esa sensación de ardor o dolor en el epigastrio, y pues va a estar relacionado con la ingesta de alimentos. Ahora, en cuanto a la disfagia, esto pues se presenta con más frecuencia en aquellos tumores del tercio superior por una pues compresión en la unión gastroesofágica, lo que va a limitar a limitar el paso de los alimentos. También se puede presentar un síndrome de pseudoacalasia cuando el tumor pues ya invade más allá de la submucosa. Por lo tanto, pues van a ocurrir alteraciones en motoras del esófago. En cuanto a la masa tumoral, esta es infrecuente, y en el caso de que esté presente, pues ya se considera una enfermedad avanzada. Esta masa tumoral puede provocar náuseas, también saciedad temprana. En cuanto al sangrado, el más frecuente es la sangre oculta en heces, más que pues el sangrado pues notorio como la melena o la hematemesis, y este puede presentarse con anemia o sin anemia. En el caso de los tumores del tercio inferior, pues suelen presentar un síndrome pilórico por la obstrucción, y este pues suele manifestarse con vómito postprandiales y también por dolor abdominal después de ingerir alimentos. Alrededor de un 10% de los pacientes pueden presentar enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, y hay diferentes signos que nos pueden orientar a esto. El primero, ¿qué porcentaje dijiste, Aranza? 10%. Es muy poquito. Sí, es muy poquito, porque en México casi todos los cánceres de estómago se diagnostican en etapa tardía por ser una población de tercer mundo, y es mayor, no me acuerdo, es mayor, pero sigue. Bueno, entonces, la mayoría de los pacientes pueden ser diagnosticados ya con enfermedad metastásica, y uno de los signos que se presenta con más frecuencia es el ganglio de Virchow, que va a ser esta adenopatía supraclavicular izquierda, como vemos aquí. También otro signo es el signo de, irlandés, o el ganglio de Iris, que va a ser una adenopatía axilar anterior izquierda. Otro es el signo de la hermana María y José, que va a ser un nódulo periumbilical, que lo describen como una masa profunda, y este no va a ser exclusivo del cáncer gástrico, sino también de otras neoplasias intraabdominales. Y también, por último, la citis, en caso de que se presente carcinomatosis peritoneal, que ya es una diseminación del tumor a través del peritoneo. Otros también signos de diseminación peritoneal puede ser el tumor de Krukenberg, que ya es una metástasis en ovario, y generalmente suele presentarse más en aquellos neoplasias que tienen, históricamente son por células en anillo de sello. En cuanto a la induración rectal de Bloomer, va a ser una masa en fondo de saco, que puede ser rectovesical o rectouterina.
Por lo tanto, pues recomiendan al momento de la exploración física pues un tacto rectal. En cuanto a los sitios más frecuentes de metástasis, la más frecuente ya les había comentado que es a hígado, en más del 50%, seguida del peritoneo, el páncreas, pulmón también, y con mucha menos frecuencia el hueso y el sistema nervioso central. Ahora, en cuanto a los síndromes paraneoplásicos, que son infrecuentes, pueden incluir la aparición de queratosis seborreica difusa, también acantosis nigricans, también el síndrome de Trousseau con estados de trombosis, y con menos frecuencia pues también puede ocurrir anemia hemolítica, nefropatías membranosas, pero como les comento, pues estas son muy raras como presentación inicial. En cuanto a la valoración diagnóstica, ante la sospecha clínica de cáncer gástrico, el gold estándar es la endoscopia disectiva alta. Esta tiene una sensibilidad del 90 y una especificidad hasta del 98%. Y como sabemos, pues mediante la endoscopia pues puede haber o se puede realizar una toma de biopsia para confirmar el diagnóstico. También se pueden realizar otros estudios de laboratorio como biometría hemática, las pruebas de función hepática, sangre oculta en heces. También podemos realizar pruebas de detección de Helicobacter pylori. La tomografía se utiliza principalmente pues para evaluar la extensión, pero pues ya hemos visto que el estudio que tiene mayor sensibilidad para esto pues es la PET, pero pues no todos tienen acceso a ella. En cuanto a la endoscopía, esta nos va a ayudar a visualizar la lesión, a definir su localización, también a evaluar la extensión ya sea esófago, a píloro o a duodeno. También permite la toma de biopsia y esto se recomienda principalmente en aquellas personas mayores a 55 años y que tienen diagnóstico de dispepsia de inicio reciente. También en aquellos que presentan signos y síntomas de alarma como anemia, pérdida de peso, sangrado de tubo digestivo, y también en personas con dispepsia que tienen más de 4 semanas y que tienen falla el tratamiento. En el caso de la toma de biopsia se recomienda el protocolo de Sidney, que son 5 biopsias, 2 en la curvatura menor, 2 en la curvatura mayor, en cuerpo y antro, y 1 en la incisura angular. Y pues todo esto es con el fin de aumentar la sensibilidad para el diagnóstico, que pues aumentamos con el mayor número de biopsias. Bueno, y aquí les coloqué unas imágenes de endoscopías. En esta pues tenemos una lesión premaligna. Bueno, no sé si lo lleguen a notar, que la describen como una mucosa empedrada en forma concéntrica, que bueno, según yo es todo esto. Y aquí en la descripción la mencionan que es una metaplasia intestinal y también hay focos de displasia de bajo grado. Y de este lado, bueno, no sé si recuerdan que les había dicho que las úlceras deben considerarse malignas hasta que se demuestre lo contrario, y esto se debe a que hasta un 5% de las úlceras malignas van a tener características macroscópicamente de úlceras benignas. Entonces, estas úlceras malignas las describen como estas masas que son como toscas, engrosadas, irregulares alrededor del cráter de la úlcera. Entonces, pues esto corresponde a un adenocarcinoma gástrico. También existen clasificaciones endoscópicas. La que se utiliza en caso de cáncer precoz es la de París, que lo divide igual en prominente, en superficial y ulcerativo. En el caso del cáncer gástrico avanzado está la clasificación de Borman. El tipo 1, que es una masa o polipoide, como lo vemos en esta imagen. El tipo 2 pues es ulcerado. Aquí está como, bueno, los pliegues que vemos aquí, la úlcera. El tipo 3 es infiltrante. Y
por último, pues el tipo 4 es difuso e infiltrante, que es la limititis plástica que les había comentado anteriormente. Ahora, en cuanto a la tomografía, esto pues se recomienda ya en todos los pacientes que se hayan confirmado histológicamente. Todo esto pues con el fin de visualizar adecuadamente el tumor. También nos puede ayudar a detectar si hay ascitis, si hay metástasis, ya sea peritoneal o algún órgano, y también para valorar los ganglios. A pesar de todo esto, pues la tomografía también tiene sus limitaciones, sobre todo si se trata de tumores pequeños, entonces no es posible evaluar la profundidad. Encontré que la TAC solo puede evaluar con precisión al tumor de un 50 al 70% de los casos, sobre todo en aquellos tumores avanzados. Y bueno, antes de pasar ya a las imágenes, pues les coloqué esta, que es como una tomografía normal para identificar las estructuras. Aquí tenemos pues el fondo del estómago, la curvatura menor, la mayor. De este lado tenemos los vasos del epiplón menor, que va a formar el ligamento gastrohepático, y de este lado el epiplón mayor. Ahora sí, no sé si alguien quiera describir alguna de estas tres imágenes que me quiera ayudar. O lo escribo yo. Pues creo que en la primera imagen, en la que dice B, Sí. Lo que es la curvatura menor y mayor, se ve se ve una masa que está como comprimiendo hacia, bueno, la luz del estómago, ahí donde está, tienes la flechita, y de hecho donde está enseñando, ahí, ¿no? Sí, sí, toda esta masa, ¿no? Que incluso, pues, no sé, puede verse ya como una obstrucción, ¿no? Sí, pues eso es lo importante de esta imagen. Y bueno, aquí en esta segunda también vemos como ese engrosamiento de la pared, aquí lo que señala la flechita, y también recuerden que les había dicho que aquí estaban pues el ligamento menor y sus bases, y pues aquí en esta cabeza de flecha pues está señalando pues los ganglios que están aumentados de tamaño. Y en esta última pues ya también vemos el engrosamiento de la pared gástrica. Igual podemos ver aquí crecimiento, e incluso pues ya vemos estas pues el compromiso del hígado con estos nódulos que están en el asterisco. Y por último también mencionaban en la descripción que pues podía observarse ascitis. Ahora, también existen otros métodos para evaluar la profundidad de la lesión, y en este caso, pues la ecografía endoscópica se utiliza en aquellos pacientes que no hay evidencia radiológica de enfermedad metastásica. Igual recordemos que es un estudio operador dependiente, entonces pues hay que evaluar eso. De este lado tenemos una ecografía endoscópica. Esta es normal. Si ven, pues aquí se puede delimitar las capas de la pared gástrica. Pues muy bien. Y de este lado, pues ya tenemos una masa y pues como ven, podemos pues, decir bueno, qué profundidad tiene esta masa, ¿no? Entonces, por eso se recomienda en aquellos pacientes donde no se ha podido evaluar si existe, bueno, el compromiso de la pared. La laparoscopía también es útil para estadificar antes del tratamiento, sobre todo para detectar si hay diseminación peritoneal oculta. Tiene la ventaja de visualizar directamente al hígado, al peritoneo, también los ganglios locales. Y esto es importante ya que entre el 20 al 30% de los pacientes con enfermedad que sobrepasa el estadio T1, o sea, más allá de la submucosa, tienen metástasis peritoneales a pesar de tener una tomografía negativa. Esa estadística también me gusta porque cuando se diagnostican los tumores de estómago, por lo regular
se diagnostican cuando ya tienen metástasis. Más del 50% de los pacientes que tienen un cáncer de estómago al momento del diagnóstico ya tienen una metástasis. Bueno, gracias, doctor. Ahora, pues ya vimos, ¿no?, que el estudio con mayor sensibilidad para detectar metástasis es la PET-CT. Pues sin embargo, pues no todos tienen acceso a ella. Y bueno, en esta imagen, igual en esta cabeza de flecha, también podemos ver pues el crecimiento de estos ganglios, y en el caso de esta flecha, pues muestra una imagen hipermetabólica. Bueno, una vez ya diagnosticado, pues es importante determinar la estadificación para pues conocer cuál va a ser el manejo. La clasificación más utilizada es la TMN. Pues para no leérselas todas, pues nada más recuerden, T1, tanto T1A como T1B, pues va a ser cáncer precoz o incipiente, y ya T3, T4, T2, T3, T4 ya va a ser cáncer avanzado. Y bueno, aquí igual está en la clasificación. Bueno, esta tablita me pareció muy correcta, porque aquí en la parte superior pues colocan el número de adenopatías. Aquí sí hay metástasis, y pues de este lado el compromiso, ¿no?, del tumor. Y pues ya básicamente, si ya encontramos metástasis a distancia, pues es un estadio 4. En cuanto al tratamiento, la piedra angular en el cáncer gástrico pues es la cirugía, y este va a ser el único tratamiento de carácter curativo. En general, el tratamiento quirúrgico, en los casos donde es posible, ahorita vamos a ver, debe incluir una resección, ya sea parcial o total, también una resección de los ganglios linfáticos, y por último se hace una reconstrucción. Los objetivos de este tratamiento van a ser una resección del tumor R0, es decir, que los márgenes sean negativos tanto macroscópicamente como microscópicamente. Y bueno, algunos autores recomiendan que este margen de tejido sano sea mayor a 5 centímetros. Ahora, en cuanto al cáncer gástrico precoz, hace mucho tiempo se consideraba solamente la cirugía como única alternativa de tratamiento. Sin embargo, este enfoque pues ha cambiado debido a la endoscopía, y en aquellas lesiones con compromiso solamente de la mucosa, o sea, es decir, un estadio T1A, pueden, bueno, y si se cumplen estos criterios, pueden hacerse una resección por vía endoscópica, y esto pues va a elevar la curación hasta un 100%. Existen dos técnicas endoscópicas. Una es la mucosectomía, en la cual pues van a inyectar una solución, me parece, en la mucosa. Eso va a hacer que se eleve la lesión, y a través de un asa pues van a resecar esta pues, lesión que se elevó. También existe la resección de la submucosa, y pues nada más es, bueno, a través de la submucosa van a retirar como un bloque, ¿no?, de la mucosa. Los cirujanos japoneses hicieron estos criterios que están, bueno, los criterios estándar son aquellos que, bueno, son indicaciones en el caso de una mucosectomía, y los criterios extendidos para una resección de la submucosa. Como les había mencionado, pues tiene que ser una clasificación T1A, solo compromiso de la mucosa. Tiene que, el adenocarcinoma tiene que estar diferenciado, no tiene que estar ulcerado, y tiene que ser menor a 2 centímetros. En el caso de que se opte por una resección de la submucosa, igual el compromiso tiene que ser de T1A. Puede ser diferenciado, no ulcerado, mayor a 2 centímetros. También puede ser diferenciado, ulcerado, menor de 3 centímetros. O indiferenciado, no ulcerado y menor a 2 centímetros. Entonces, pues se recomienda seguir estos criterios para pues lograr la curación. En cuanto al el cáncer gástrico avanzado, o que no cumple los criterios que les acabo de mencionar, pues lo que se recomienda, o el tratamiento,
es la gastrectomía, que puede ser total o parcial, dependiendo. Si las lesiones son del tercio proximal, se recomienda una gastrectomía total. En el caso de que sea lesiones del antro o la mitad distal, se recomienda una parcial. Y bueno, durante esta cirugía se van a ligar las arterias gástricas, tanto la derecha como la izquierda, también las gastromentales. Se recomienda una extirpación de más del 75% del estómago, obviamente va a depender. También se incluye el píloro, el duodeno, bueno, una parte del duodeno, y también el epiplón menor y también el epiplón mayor. En cuanto a la linfadenectomía, existen 3 tipos. El tipo, D1, que se refiere a todos los ganglios que están alrededor del estómago. En el caso de D2, o también se conoce como extendida, pues van a ser todos estos ganglios perigástricos y también los ganglios que siguen las arterias hepática, la esplénica y la arteria gástrica. En cuanto a D3, pues es un D1 más un D2 y también hacen una resección de los vasos alrededor de la aorta y de la cava abdominal. Actualmente pues existe una controversia si a qué nivel debe realizarse, debido a que se ha comprobado que las estrategias pues más agresivas pues no han demostrado ningún beneficio. Entonces pues por lo que leí, en países con mayor incidencia pues prefieren una resección de 2, y en países con menor incidencia pues pueden adoptar por una resección de 1. En cuanto a la reconstrucción en pacientes que son sometidos pues a una gastrectomía, las técnicas de reconstrucción más utilizadas son Billroth 2, que ya más o menos hemos hablado de ella, que es una gastroyeyunoanastomosis, en la cual pues se va a hacer un cierre de esta porción duodenal. Se va a unir el remanente gástrico con una porción del yeyuno, y pues de este lado pues va a fluir el alimento, ¿no? Y de este lado pues las enzimas pancreáticas y la bilis. La Billroth 1 pues ya vimos que ya no se utiliza mucho, ¿sí? Y bueno, esta es una gastroduodenostomía. Aquí pues solo se conecta el remanente del estómago con una porción del duodeno. Y por último, también una de las más utilizadas es la anastomosis en Y de Roux, que esto se indica o se usa en remanentes pequeños o también en gastrectomías totales. Aquí va a haber una conexión entre el esófago o la parte del estómago, según sea el caso, una conexión entre, eso que les acabo de decir, y el yeyuno. Y bueno, aquí en este caso el duodeno va a estar conectado lateralmente al yeyuno, pero pues más retirado, más abajo. Y bueno, les quería mostrar un video, dura muy poquito, donde explican mejor la técnica de Billroth 2. Entonces, bueno, entonces aquí se hace como el corte. Este es el asa de duodeno, que les digo que se cierra. Se conecta esta parte o este remanente del estómago con el yeyuno. Así se crea pues esta asa aferente, se conoce como asa aferente. Y ahorita vemos cómo de este lado pues van a salir las enzimas del páncreas, también la bilis, y pues de este lado el alimento. No sé si tengan alguna duda, hasta aquí.
En cuanto al tratamiento adyuvante, este se recomienda en estadios 3 y 4, en pacientes con cáncer gástrico avanzado que tienen compromiso ganglionar y que son potencialmente resecables. Se han utilizado esquemas de quimioterapia que van a aumentar la probabilidad de resección de márgenes, también pueden mejorar la sobrevida y van a disminuir la recurrencia local. En el tratamiento paliativo, pues está indicado en pacientes fuera ya del alcance terapéutico. Se recomiendan pues igual esquemas de quimioterapia y radioterapia, y también pues existen casos en donde la cirugía pues puede ayudar a mejorar los síntomas. En este caso pues se pueden realizar anastomosis gastroentéricas, también resecciones paliativas para mejorar el dolor, y también manejo del sangrado de tubo digestivo. Todo esto pues con el fin de pues ayudar a la calidad de la sobrevida. Bueno, este es un esquema de todo lo que les acabo de mencionar. Bueno, el cáncer gástrico, pues aquí hay dos opciones, ¿no? Si ya encontramos metástasis a distancia, por ejemplo al hígado, pues se recomienda ya quimioterapia, radioterapia, cirugías paliativas, cuidados paliativos. En el caso donde no se encuentren pues metástasis a distancia, pues dependiendo de T, ¿no? Si solo está limitado a la mucosa, no hay ganglios, pues podemos hacer la resección endoscópica que les mencioné. Obviamente, pues si cumple los criterios. En el caso de que no, pues ya una gastrectomía. En el caso de que sean pues ya estadios T2, T3, T4, podemos ayudarnos de una terapia adyuvante y pues una gastrectomía con una linfadenectomía pues más agresiva. En el caso del pronóstico, pues va a depender del estadio clínico al momento del diagnóstico, también el grado de diferenciación tumoral y la supervivencia a 5 años. En el caso de un estadio 1 es del 91%, del estadio 2 hasta del 72%, en el caso del estadio 3 de un 44% y pues en el estadio 4 pues ya un 9%. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda, comentario, si quieren agregar algo. Extensos y difíciles de entender porque, por ejemplo, todas las cirugías que mencionaste, yo las vi, por ejemplo, de residentes cuando yo era residente de cirugía, les estoy hablando del 2002, 2001, cuando se hacían cirugías por una úlcera, que dentro de los riesgos de enfermedad ulcerosa, las complicaciones agudas pues son la perforación y la hemorragia. Las complicaciones crónicas de una úlcera pues es precisamente que se malignice o se estenose. Entonces, cuando se estenosa, aunque no sea maligno, o como tú bien decías hace rato, Aranza, una úlcera es maligna hasta que no se demuestre lo contrario. Y se hacían este tipo de cirugías, pero ahora estas cirugías se ven y se hacen cada vez menos porque ahora hay más medicamentos como el omeprazol, la ranitidina y todos esos medicamentos que evitan la enfermedad ulcerosa, y ahora hay tratamientos más modernos para el Helicobacter pylori, que es uno de los causantes principales de cáncer de colon y recto. Pero a lo que voy es que desgraciadamente en México pues somos un país tercermundista en donde el cáncer de estómago, más del 50% de los tumores de estómago cuando se diagnostican ya cuando hay una metástasis. Y pues obviamente una metástasis es de no muy buen pronóstico. Y un paciente que tiene metástasis por todos los carcinogénicos que se manejan, pues como el factor de necrosis tumoral y todo lo que ustedes saben perfectamente, pues hay hipoalbuminemia, disminución de linfocitos, todos los factores nutricionales del paciente están disminuidos y están anémicos, tienen una anemia crónica. Entonces, es muy difícil que uno de estos pacientes te sobreviva a una cirugía de ese tamaño. Entonces, entre que se hicieron medicamentos nuevos y entre que los pacientes cada vez están más desnutridos, pues eso ha ido llevando a que estas cirugías casi no se ven o el paciente no sobrevive a estas cirugías.
Por eso los japoneses tienen uno de los mejores avances en cuanto a estudio de cáncer de estómago, porque ellos dividen los ganglios, los niveles de ganglios del estómago en 8 niveles y les dan a cada metástasis o a cada actividad tumoral en los ganglios, les dan un nivel. Y eso ha mejorado aún más su pronóstico, pero desgraciadamente en México, pues es de los países más pobres, pues no tenemos un muy buen diagnóstico y mucho menos un muy buen abordaje. Pero sí son muy padres estas cirugías, eso sí. En la etapa 4, como usted dijo, ¿no? Que los pacientes pues son detectados en una etapa bastante avanzada, como sería esta etapa, y bueno, algunos pacientes, había encontrado que como un tercio más o menos de ellos, pues son candidatos a gastrectomías totales o subtotales, pero pues que, como bien dijo Aranza, en algunas cirugías ¿cómo lo digo? El beneficio no es tan grande a partir de la agresión quirúrgica, ¿no? O sea, de la magnitud quirúrgica. Y por eso es que estos pacientes, además de pues intentarles dar un manejo paliativo quirúrgico, pues también son candidatos a quimioterapia. Y los que más utilizan, vi que se utiliza el esquema de 5-fluorouracilo más cisplatino, que sería como los utilizados. Sí, bien eso. Exacto, sí, gracias, Jorgito. Bueno, pues si no hay nada que decir, nos vemos mañana en otro capítulo.